Buenos días, profesor. Somos el grupo K, conformado por Jonathan Canchaya, Jainer Honorio y Anthony Ponce. En esta ocasión vamos a exponer el paper llamado Un estudio integral del diseño y calificación de enfriadores y condensadores evaporativos. En esta ocasión es la parte 1, la cual menciona evaluación del desempeño. Bueno, vamos a empezar. Primero queremos definir qué es un enfriador evaporativo. En resumidas palabras, un enfriador evaporativo es un sistema en el cual se enfría con agua. ¿Por qué? El agua, cuando se evapora, hace que disminuya la temperatura del aire que entra en contacto con ella. Esto se aplica para dos sistemas de enfriamiento, los cuales vendrían a ser el primero, el que podemos ver aquí, que es el condensador evaporativo, el cual, como ya conocemos, es parte de un sistema de refrigeración. En el condensador, ¿qué es lo que pasa? El refrigerante disminuye su entalpía por medio de la evaporación del agua que entra en contacto con el intercambiador de calor, que en este caso es el condensador. Y en el otro sistema vendría a ser la torre de enfriamiento, la cual es una máquina térmica utilizada para enfriar agua mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. ¿Esto con qué se hace? Con aire. Pero vamos a explicar el diseño que se utilizó en este artículo, que vendría a ser el siguiente, ¿no? Como podemos ver, esta es una torre de enfriamiento, en la cual se encuentra la parte de arriba, que sería el ventilador, y el agua que va a enfriar a la bobina del intercambiador de calor, que esto vendría a ser el condensador, que es un circuito cerrado. Entonces, ¿cómo va el flujo? El agua, que es pulverizada por unos sprays, que para aumentar el contacto en el área superficial de la tubería, viene en este sentido, ¿no? Baja, entra en contacto, se condensa, bueno, enfría al refrigerante o al fluido del proceso, y luego llega a una poza. De esta poza es bombeada para nuevamente recircular. ¿Y cómo va el flujo del aire? El aire entra por estas canaletas laterales de la torre de enfriamiento y va en un flujo ascendente, ¿no? Es contracorriente con el agua. ¿Y cómo va el flujo del refrigerante? Pues dependiendo de qué se quiera utilizar, si es un refrigerante o una bomba de calor, el flujo del refrigerante va a ir en este sentido o en sentido contrario. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del artículo que vamos a exponer? El objetivo fue presentar un enfoque basado en el riesgo para el análisis de un modelo de incrustación que se presentó en un documento anterior para describir el impacto en el rendimiento térmico de estos enfriadores y de los condensadores evaporativos. ¿A qué se refiere con riesgo? Bueno, el riesgo, lo que hemos entendido es que es la probabilidad de que los tubos se incrusten hasta un nivel crítico después del cual se necesita limpieza. También lo podríamos entender como la probabilidad de las incrustaciones, ¿no? O sea, mientras menor sea la probabilidad, eso quiere decir que hay... Entonces, mientras menor era la probabilidad, menor era la cantidad de incrustación que iba a haber en la tubería. Bueno, a continuación va a exponer mi compañero Jainer. Bueno, ahora vamos a hablar la parte 2, que es el modelado del crecimiento de la incrustación. Bueno, primero para hablar vamos a explicar el modelo de incrustación de los intercambiadores de calor convencionales, que se basan en la ecuación del balance de materia propuesta por primera vez por los autores que son Kern y Seaton, en el cual nos da una diferencia entre el diferencial de la resistencia al incrustamiento con respecto al tiempo, y esto es igual a la tasa de deposición de incrustación menos la tasa de remoción de la incrustación. Bueno, la tasa de deposición de incrustación depende del tipo de mecanismo de incrustación, ya que sea de sedimentación, cristalización, crecimiento del material orgánico, etc. Y la tasa de remoción de la incrustación, esta depende de la dureza y la fuerza adhesiva del depósito y también del esfuerzo cortante debido a la velocidad del flujo, ya sea esto refrigerante o fluido de proceso. Bueno, el interés principalmente de los autores es saber 3 puntos. El primero es la correlación entre el espesor y el incrustamiento. El segundo punto es la pérdida en el rendimiento térmico
Y el tercer punto es el efecto del grosor de incrustación sobre la caída de presión y el índice de rendimiento normalizado, que viene representado por Q por NQ normalizado. Bueno, recientemente dos investigadores han demostrado la correlación entre el índice de rendimiento enfriador-condensador normalizado, esto debido al incrustamiento como una función del espesor. Bueno, acá obtenemos en la ecuación 2 vemos la ecuación del índice de rendimiento de enfriador-condensador normalizado, en el cual observamos que esta es la diferencia entre la transferencia de calor en condiciones limpias menos la transferencia de calor cuando existe la incrustación sobre la transferencia de calor en condiciones limpias, que también viene a ser expresado en donde se utilizan dos constantes, C1 y C2. C1 nos representa el aumento en el valor del índice de rendimiento cuando la incrustación alcanza su valor asintótico, mientras que la constante 2 representa el espesor constante, que indica que el índice de rendimiento ha disminuido al 63.2% del valor asintótico debido al incrustamiento. Y una descripción lineal del modelo de la ecuación 2 se puede expresar como la ecuación 3. Bueno, acá en la ecuación 3 vamos a reemplazar lo que son la constante 2, pero para allá la constante 2 necesitamos el espesor. Bueno, necesitamos el espesor en condiciones críticas de incrustamiento, que viene a ser dado por delta CR, en el cual eso vamos a reemplazar en la ecuación 2, y así vamos a poder hallar allá que viene el logaritmo del índice de rendimiento, en el cual luego simplificando vamos a obtener la ecuación, y reemplazando vamos a obtener la ecuación del índice de rendimiento evaluado en el espesor, en el nivel de riesgo y tanto en la dispersión en un sistema. Bueno, en la ecuación 6 observamos que el modelo de crecimiento de incrustación exponencial que hemos expresado en la ecuación 6 se puede tratar como una réplica lineal. Bueno, en la ecuación 6 anteriormente se puede representar mediante una figura en donde el eje Y se transforma para representar un modelo lineal del índice de rendimiento de intercambiador de calor para diversos niveles de factores de riesgo. Como podemos observar, los niveles de riesgo vienen desde 0.5 a 0.0,1. En donde evaluamos en el eje Y el espesor reducido, que viene a ser el espesor sobre el espesor medio cuando existe la incrustación, y en el eje Y el logaritmo de 1 sobre 1 menos el índice de rendimiento, esto dividido por la constante 1 que expliqué anteriormente, en el cual de esta gráfica podemos concluir que mientras menor sea el nivel de riesgo, mayor será el índice de rendimiento. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte 3, que nos dice sobre el modelo matemático de enfriadores y condensadores evaporativos. Bueno, en esta figura, que la vamos a llamar figura 3, observamos un volumen de control infinitesimal, en el cual se va a combinar el modelo básico para refrigeradores de fluido evaporativo y condensadores evaporativos. Tanto para el fluido evaporativo como para el condensador evaporativo, vemos que en el subsistema 1 el aire va a fluir de abajo hacia arriba, y mientras que el agua en el subsistema 2 va a fluir de arriba hacia abajo. Mientras que observamos que en el subsistema 3 el refrigerante o fluido de proceso va a fluir hacia arriba cuando es un enfriador evaporativo, y va a fluir hacia abajo cuando es un condensador evaporativo. Vemos también que este sistema va a ser adiabático, en donde y los parámetros en cada subsistema que van a ser tomados en cuenta, por ejemplo, en el subsistema 1 va a ser la temperatura del aire, la entalpía del aire y también la relación de humedad del aire húmedo.
Y en cambio en el agua va a ser igualmente el flujo másico del agua, la temperatura del agua y la entalpía del agua. Y en el caso del subsistema 3 se va solo a considerar la entalpía específica. Bueno, algo quiero recalcar aquí en el agua, donde el HFW se representa la entalpía específica del agua evaluada a una cierta temperatura del agua. Ya. Bueno, para este modelado los autores dan unos principales supuestos, los cuales se van a utilizar para derivar estas ecuaciones anteriores o las que vienen posteriormente. Estos supuestos son: el sistema está en estado estable y el aparato y circuito de recirculación están aislados del entorno. La transferencia de calor de la radiación se ignora totalmente y la pérdida de agua es insignificante. Y esto es principal, esto es muy fundamental, que los coeficientes de transferencia de calor y masa son constantes dentro del haz de tubos. Y la humectación superficial es completa en el haz de tubos, tanto ya sea con el agua o con el aire. Y la temperatura del agua de recirculación en la entrada y la salida es la misma, son iguales. Y la película de agua en los tubos se considera que es muy delgada, y es decir que el área de la interfaz aire-agua es aproximadamente igual a la superficie exterior de los tubos. Y estos son los principales supuestos que utilizan. Bueno, acá vemos que en la ecuación 7 nos da el balance de masa de agua, tanto para el enfriador evaporativo como el condensador. En la ecuación 10 y 8, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que el caudal másico no permanece constante. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que el caudal másico no permanece constante? Es debido a que existe evaporación. Bueno, para ambos dispositivos de enfriamiento por evaporación, tanto en la torre de enfriamiento como en el condensador, la transferencia simultánea de calor y masa tiene lugar en el interfase aire-agua, como podemos observar en la figura 3, que se puede expresar como en la ecuación 11, en la cual también se puede insertar que es el factor de Lewis. ¿Qué es el factor de Lewis? El factor de Lewis relaciona el coeficiente convectivo de transferencia de calor sobre el coeficiente convectivo de transferencia de masa, multiplicado esto por el Cp del aire. Y también se supone, bueno, y eso también suponiendo que la entalpía de cambio de fase va a ser igual o aproximada a la entalpía específica de vapor de agua saturada. Y así vamos a obtener la ecuación 12. Bueno, y si la ecuación 13 se obtiene si el factor de Lewis se toma como si fuera la unidad. Bueno, y la ecuación 14 nos da cómo se expresan la entalpía del agua y del fluido de procesos. El balance de energía total del fluido de proceso del enfriador evaporativo se describe en la ecuación 15. Y esta ecuación 15, reemplazando la ecuación 14 en esta ecuación 15 y simplificando obtenemos la ecuación 16, donde U nos dice que es el coeficiente global de transferencia de calor, el cual depende del tiempo. ¿Y esto a qué se debe? Esto es debido a la incrustación y también basado en el área exterior de los tubos. Bueno, y el balance de energía total en el volumen de control para el enfriador evaporativo eso obtenemos en la ecuación 17, la cual simplificando y reemplazando la ecuación 14 en esta ecuación obtenemos la ecuación 18. Bueno, donde se puede decir que el calor extraído del fluido de proceso pasa ya sea a calentar o a enfriar la película de agua. Esto sí, si se sigue un enfoque similar sobre el volumen de control del condensador evaporativo. Esto con respecto al balance de energía global.
y en el que el fluido de condensación fluye en una dirección de arriba hacia abajo. Y ahí obtenemos la ecuación 19. Bueno, y también aplicando un procedimiento similar al condensador evaporativo y teniendo en cuenta que la dirección del flujo de fluido de condensación y así como el hecho de que la entalpía del refrigerante cambia pero su temperatura permanece constante, obtenemos la ecuación 20, el cual nos relaciona el coeficiente global de transferencia de calor de la parte fuera sobre el flujo másico del refrigerante, y tanto la temperatura del refrigerante menos la temperatura externa. No, la temperatura Tin se refiere a la temperatura de la interfase. Y diferencial de A, A nos dice que es la superficie externa de los tubos de refrigeración. Bueno, la conductancia dependiente del tiempo se puede expresar como la ecuación 21, en cual se halla la inversa, pero también se puede expresar de diferentes formas como se indica en la ecuación 22. Bueno, si la temperatura de la película de interfaz se considera igual que la temperatura del agua sola, o sea, granel, todos los términos con los subíndices Sin, que viene a ser de la interfaz, serán reemplazados por Sw, que viene a ser del agua, reduciendo efectivamente la resistencia térmica de la interfaz a cero. Y este enfoque es lo que se utilizó en el trabajo que se ha realizado estos investigadores. Bueno, ahora pasaremos al procedimiento de solución numérica. Bueno, en este procedimiento de solución numérica hay 5 ecuaciones que explican el funcionamiento del enfriador de fluido evaporativo y 5 ecuaciones que explican el funcionamiento del condensador evaporativo, en el cual encontramos en las ecuaciones 8, 10, 13 en ambas y 16, 18 en el enfriador de fluido evaporativo y 19 y 20 en el condensador evaporativo. Y también se utilizó un programa de computadora que es el solucionador de ecuaciones de ingeniería para resolver estas ecuaciones. Bueno, en la ecuación 23 es para hallar la temperatura del refrigerante o fluido de proceso. Eso sí, lo que se encuentra entre paréntesis lo hallamos mediante la ecuación 16, tanto para aire y el agua. Y las ecuaciones del 24 a 27 son para hallar los parámetros, por ejemplo, HA, que es la entalpía del aire, TW, que es la temperatura del agua, W, que es la relación de humedad del aire húmedo, y M, que es el flujo másico del agua. Y lo que están en paréntesis se reemplazan en las ecuaciones anteriores ya mencionadas. Bueno, y el número de unidades de transferencia del enfriador y condensador del fluido evaporativo se calcula mediante la ecuación 28, en el cual, ¿qué significa el NTU? El NTU es una medida del área de la interfaz aire-agua requerida para afectar el servicio de transferencia de calor requerido. Bueno, en la ecuación 29 y 30 observamos la efectividad. ¿Y qué es la efectividad? La efectividad del enfriador y condensador del fluido evaporativo se define como la relación entre la energía real y la transferencia de energía máxima posible desde el fluido en los tubos, y está dada, como ya lo dije, por la ecuación 29 y 30. Donde en la ecuación 29 la efectividad del enfriador de fluido evaporativo se basa en el hecho de que la temperatura más baja posible que se puede alcanzar para el fluido de proceso o refrigerante es la temperatura del bulbo húmedo. Y con respecto al condensador evaporativo es en la ecuación 30, la cantidad máxima de calor eliminada del condensador se produce cuando la temperatura del condensado se enfría a la temperatura del bulbo húmedo del aire. Bueno, en esta gráfica que es la A, vemos la verificación del modelo de enfriador evaporativo a partir de los datos ya antes investigados por Yang y Wang, en el cual observamos en el eje Y el caudal volumétrico de agua y en el eje
bueno, el eje X es eso, pero en el eje Y la transferencia de calor, ya sea del agua, del vapor o del aire, sobre la transferencia de calor total, donde observamos que el calor experimental es menor al numérico que mediante las ecuaciones anteriores se ha calculado, pero eso es para la transferencia de calor de agua, como lo vemos en la parte superior. Pero en la parte intermedia y la parte inferior, tanto para la transferencia de calor de vapor y de aire, observamos que el cálculo experimental es mayor que el cálculo numérico. Bueno, acá estas dos gráficas, la B y C, la B nos dice que es la comparación de la pérdida de evaporación en el enfriador de fluido evaporativo, en el cual se observa que, bueno, estos fueron comparados con trabajos anteriormente hechos por otros investigadores, en donde el modelo del enfriador evaporativo varió de menos 0.9 a 6% con respecto a otros datos obtenidos por los investigadores. Y en la gráfica C, en comparación de la pérdida por evaporación en el condensador evaporativo, hubo mayor error en comparación a otras investigaciones, que de 1.4 a 14.8% con respecto a esta investigación. Bueno, ahora voy a pasar a mi compañero Jonathan. Bueno, ahora yo les hablaré sobre lo que es el efecto de incrustamiento sobre el rendimiento térmico. Bueno, como el mismo nombre menciona, vamos a ver cómo es que este grado de incrustaciones va a afectar directamente al rendimiento térmico durante el proceso. Bueno, como se vio en la parte anterior, se han dado modelos matemáticos para explicar en cierta forma o predecir también cómo es que se van a dar las pérdidas de calor tanto para el enfriador evaporativo como el condensador. Pero en este caso vamos a analizar en conjunto con las incrustaciones para dar un análisis más real de lo que es de todo el proceso y la pérdida térmica y sobre todo los factores que más afectan. A continuación podemos observar en la figura 5A y en la 6A cómo es que va a ir variando la efectividad respecto al espesor reducido. Este espesor reducido se va a dar directamente por las incrustaciones, y esta efectividad, bueno, es la del proceso. Para este caso de la figura 5A y la 6A, se va a tener como condición que se mantenga las demás condiciones, ya sea del parámetro de dispersión, de las temperaturas de bulbo seco, de bulbo húmedo del fluido, también los flujos másicos de tanto del refrigerante, del agua, del aire o del fluido de proceso, tienen que estar constantes. Y lo único que va a variar aquí simplemente es el factor de riesgo P. Este factor de riesgo P se muestra aquí que va a afectar directamente a lo que es la eficiencia. Si bien es cierto, en este gráfico podemos observar que para un espesor cero, o sea, cuando no se ha dado ninguna incrustación, se va a dar una eficiencia del 100%. Y mientras esta incrustación va aumentando en el proceso, la eficiencia va a ir disminuyendo para los distintos valores de P. Se puede apreciar, por ejemplo, aquí que para un valor de incrustamiento de 1, y para un espesor para un valor P de 0,01, se va a dar una eficiencia del 33,3%, o sea que se ha dado una pérdida de 66,7% en la eficiencia. Algo similar podemos observar en la gráfica 6A para esta eficiencia normalizada respecto al espesor reducido. La diferencia es que uno es para el evaporador y el otro es para el condensador. Es las mismas condiciones, se mantiene todo constante y los valores de P son los únicos que van a variar en la gráfica, y se va a ver la misma tendencia que la anterior gráfica 5A. Ahora, para el caso de la figura 5B, se va a ver directamente relacionada con la temperatura de salida. Como en el anterior caso, también se van a mantener constantes las demás variables,
Y podemos observar aquí que para una temperatura de salida, para un grado de incrustamiento de 0, la temperatura de salida, en realidad lo que marca acá en el eje Y es la relación de la temperatura de salida durante el proceso respecto a la temperatura inicial. Se dice que a un grado de incrustamiento de 0, la temperatura de salida respecto a la temperatura de salida calculada respecto a la temperatura de salida inicial van a ser iguales, y mientras va aumentando lo que son las incrustaciones o va disminuyendo el espesor, esta temperatura de salida del proceso va a ir aumentando respecto a la temperatura de salida inicial. Si bien es cierto, cuando el valor de P, que el menor valor de P de 0,01 alcanza el pico máximo, se ve un aumento de aproximadamente el 5% de la temperatura de salida al final del proceso. Ahora, en la figura 6b podemos observar la relación de caudal similar a la anterior de la 5b. En este caso van a tomar lo que son los caudales: el caudal de salida durante el proceso y el caudal de salida al inicio. Inicial. Bueno, se ve que también igual es la misma tendencia, que mientras la incrustación es 0, estos dos caudales van a ser iguales, pero mientras va aumentando el espesor, este caudal va a ir disminuyendo. Y esto es debido, por obvias razones, que mientras se va disminuyendo el espesor o se van dando estas incrustaciones dentro de las tuberías, se va a dar un menor caudal durante el proceso de enfriado. Bueno, ahora como pudimos observar en la discusión anterior, que el incremento de las incrustaciones reduce el rendimiento térmico, lo que se refleja en el menor valor de la efectividad. Y con el fin de lograr un valor constante de la efectividad en condiciones de incrustamiento, su área de superficie debe ser la que aumente, o en todo caso que varíe, para que se mantengan constantes estas pérdidas de calor. Ahora, a continuación, en esta figura 7 y en la que sigue, la 8, muestran el gráfico de la fracción del área del intercambiador de calor para diferentes valores del C1. El C1 va a ser el que representa el aumento en el índice de incrustamiento cuando alcance su máximo valor, tanto para el enfriador evaporativo, que es en la figura 7, como para el condensador, que es en la figura 8. En ambos casos se pueden observar que esta tendencia a aumentar el C1 respecto a aumentar la relación de áreas respecto al C1 es de una forma no lineal, pero existe un tramo entre las presiones que están marcadas ahí, que es de 84,325 kilopascales hasta 101,325 kilopascales, en la que esta tendencia es lineal, y se puede dar un mayor análisis en las siguientes gráficas que siguen. Ahora, el efecto de la presión atmosférica cuando se va elevando o va aumentando el tamaño de la torre de enfriamiento. Según bibliografía, mencionan que aproximadamente a 850 metros de altura se da una disminución de la presión aproximadamente de 10 kilopascales. En este caso, este cambio de presiones va a aumentar directamente o va a influenciar directamente en los cálculos, ya que a mayor presión, a menor presión, se va a dar una disminución de la temperatura del agua a esas condiciones de presiones, debido a que la temperatura de bulbo seco va a alcanzar o estar muy próxima a la temperatura de bulbo húmedo, el cual en teoría es el punto más bajo de temperatura que puede llegar el proceso. Ahora, en este gráfico podemos observar que cómo es que a esas presiones que mencionamos anteriormente en los dos gráficos anteriores, que están entre 84 y 100 y casi la presión atmosférica, en esa parte lineal, podemos observar cómo es que se puede ir variando el área para mantener constantes o disminuir las pérdidas de calor. Pero estos tres gráficos representan a diferentes ratios de masas.
de flujo másico de agua respecto al flujo másico del aire. Pero como acá como premisa mencionan que el flujo del aire va a ser constante, entonces lo que va a variar aquí es el flujo del agua. Mientras menor sea el flujo del agua, va a ser mayor el aumento del área que va a tener que cubrirse para mantener estas condiciones iniciales. A continuación, esta figura 9 nos muestra la gráfica del área de superficie requerida para lograr el enfriamiento necesario del fluido del proceso frente a la presión atmosférica. Aquí nos muestra cómo es que en este rango de presiones que se había mencionado anteriormente, respecto a la presión atmosférica, se deben variar las áreas de las tuberías para mantener la temperatura de salida del proceso constante, o que se den con menores variaciones. Ahora, la reducción en el área de la superficie requerida con la altitud creciente ocurre debido a que tanto la temperatura de bulbo seco como la de bulbo húmedo disminuyen. Entonces se necesita menos área superficial para la misma cantidad de enfriamiento, ya que el aire más frío refrigera al agua por sí mismo. Además, esto se puede comprobar también en la ecuación 16 que se había mencionado anteriormente, el cual está relacionado directamente con la variación de temperatura del flujo de procesos menos la temperatura del agua. Y ya que la temperatura del agua va a disminuir, quiere decir que estas áreas tienen que la variación, que justamente porque la temperatura del agua va a disminuir, esta variación entre la temperatura del fluido y la temperatura del agua va a aumentar, y esto implica que un mayor aumento del área. Ahora, la relación de masas respecto del agua con el aire se tomó desde 0,5 a 1 y se muestran aquí que los resultados o que los valores indicados para áreas son similares en ese rango de relación de masas. En esta gráfica también podemos sacar de que el área de la superficie es mayor a medida que disminuye la relación de la tasa de flujo másico. En fin, esto se debe a las mayores temperaturas del agua logradas a estas relaciones de tasas de flujo másico. Sin embargo, también es evidente que a partir de esta figura, la disminución porcentual en el área superficial requerida con respecto al área superficial calculada a presión atmosférica estándar es casi la misma para cada valor de la relación de masas. Es por ello que aquí también se podría descartar con un efecto directo de la relación de masas para la eficiencia del proceso. En la figura 10 es un caso similar al anterior. En el anterior fue para el evaporador y ahora es para el condensador. Entonces, los resultados son muy similares al caso anterior de la figura 9A y 9B. Bueno, en este caso, en la figura 10A se muestra que para cumplir con la carga de calor del refrigerante de condensación, el área superficial de los tubos puede reducirse en 0.42 para lo que es el ratio de 0,5, la relación de masas de 0,5. Aquí también se puede observar que, como en el caso anterior, que mientras menor es la relación de ratios, o sea, es menor el flujo másico de agua, es mayor el área para poder cubrir o mantener la temperatura de salida constante. Sin embargo, también en esta figura 10B, al igual que en la 9B, se ve que la disminución porcentual del área de superficie requerida con respecto al área de la superficie calculada a presión atmosférica estándar es la misma, por lo que tampoco influiría tanto, se podría decir que tampoco influye la relación de masas para lo que es la eficiencia del proceso. Ahora veremos lo que es el efecto del caudal másico y la línea de unión directamente con la eficiencia. Ahora, en la figura 11, aquí en la figura 11 se muestra cómo es que la relación de flujos másicos del agua respecto a la del aire va a afectar directamente cómo se va a ver afectada la eficiencia. Si bien es cierto, aquí podemos observar que desde el flujo másico de 0,5
hasta un flujo másico de 1,5, la eficiencia solo se va a ver afectada en un 0,02%, indicando o demostrando cómo es que este flujo másico no va a afectar directamente a la eficiencia del proceso. En este caso se ve algo similar en el anterior. Este caso de aquí fue para el evaporador y aquí se ve para el condensador evaporativo. El flujo másico igual, lo varían desde 0,5 hasta 2 y la eficiencia solo va a variar en aproximadamente 0,12. Para el caso de la variación de la línea de unión, se calculó en un enfriador evaporativo y un condensador para una relación de flujo másico de 1. En este caso se encontró que el valor de la línea de unión es casi constante para el condensador evaporativo y se encontró que está alrededor de menos 8,8. Sin embargo, en este se dan unas fluctuaciones de entre menos 11,21 hasta menos 8,22. Por lo tanto, en este caso se podría decir que fue beneficioso evaluar el error en la estimación del NTU asumiendo que el valor de la línea de enlace sea constante para el enfriador evaporativo con el fin de determinar si se puede encontrar un valor representativo. En este gráfico entre el NTU y el E para el refrigerador por evaporación, se ve que en este último se dio una variación. El error en el cálculo del NTU varió desde menos 13,8 al 0,39%. Mejor dicho, para un 0,39%, que es bastante grande en un extremo. Al considerar la variación de E durante el proceso, se encontró que un NTU de 0,939 corresponde a un valor representativo del E igual a menos 11,1, como se muestra aquí en la figura. Y por otras bibliografías encontradas, también se dice que dentro de estos valores se encuentra mejores resultados para las torres de refrigeración. Y bueno, para terminar vamos a mencionar algunas observaciones finales que se realizaron en el paper. Bueno, como resumen podemos decir que el objetivo del paper era presentar un modelo sintético de incrustación similar al previamente desarrollado para estas torres de enfriamiento de un artículo anterior, junto con un modelo numérico de enfriador y del condensador evaporativo, para estudiar las características del rendimiento térmico basadas en el riesgo que tienen los enfriadores y condensadores, incluyendo el efecto de las incrustaciones. Se puede decir también que hay una disminución del más del 50% en la efectividad tanto para el enfriador evaporativo como para el condensador, en función del riesgo, o sea, la probabilidad de las incrustaciones. También podemos decir que se demuestra la generalidad de este modelo de incrustación, ya que no solo se aplica a la evaluación del rendimiento de las torres de enfriamiento previamente del artículo anterior, sino también que aplica para enfriadores y condensadores evaporativos. Para los cálculos de calificación se observa que la eficiencia aumenta con la relación de tasa de flujo másico para el enfriador evaporativo y para el condensador evaporativo. Y finalmente se encuentra que para un valor constante de menos 11,1 en la línea de unión, típicamente usado en las torres de enfriamiento, también es válido para el caso del enfriador evaporativo. Y bueno, eso es todo con nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.